de la primera religión que encontramos el zoroastrismo hace 5000 años más o menos, ¿sí? Que fue fundado por Zoroastro Zaratustra y tiene su libro sagrado que es Cien Gesta. ¿Por qué traigo el zoroastrismo puntualmente? Ayer lo tocaron tangencialmente, porque del zoroastrismo deriva el siglo II antes de Cristo en Israel, que era la religión que se practicaba en el Imperio Romano, es decir, cuando está la época de Cristo, que es todo el tema de la enseñanza de la escuela pública. Ese mitraísmo básicamente era interesante porque eran demasiado pegados a los ricos. De hecho, le damos parte de eso, lo vamos a ver más adelante, que Pablo empieza a transar, como Pablo predica a los gentiles, a diferencia de Pedro, que se acaba de judíos, empieza a transar para conseguir clientela y aceptar, atraer parte de esos ricos. Entonces nos encontramos que los símbolos más marcados son el día, la Santa Cena, que yo creo que ellos también celebraban con el culto a Mitra, una cosa parecida a la Santa Cena. El día sagrado es el domingo, miren desde dónde viene eso. El nacimiento de Mitra es el 25 de diciembre y tenía que nacer de una virgen. Los símbolos de poder son el báculo, ¿se de acuerdo que es el báculo, no? La mitra, el sombrero papal, y el anillo. Saquen conclusiones de dónde sacamos estas prácticas. Después hablemos un poquito del judaísmo. El judaísmo nace hace 4000 años, hace 4000 años antes de Cristo, después de hebreo. Y ellos tienen la escritura sagrada que es el Tanaj. Nosotros decimos que el Tanaj es el Antiguo Testamento, aunque ellos no lo admiten. No permiten que está dividido en varios libros. La Torá, que son los libros de la ley, que nosotros conocemos como los Pentateuco, ¿se acuerdan? Que es de Éxodo, Levítico, vemos los libros de profetas y tienen 3 tipos de profetas. Es muy interesante, porque los profetas primeros son los mismos que están en la Biblia. Referimos Josué, Jueces, Primero y Segundo Samuel, Reyes, donde también encontramos parte de la historia de ellos. Después tienen los últimos profetas, que son Isaías, Jeremías y Ezequiel, y finalmente tienen todos los demás, los 12 profetas menores, que terminan en Malaquías, que es donde termina el Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en el Antiguo Testamento, era básicamente ese libro que se llama Nevi'im, los profetas. Después tienen otros escritos que se llaman el Ketuvim, que son los libros de la verdad, que básicamente encontramos ahí los libros de los Salmos, los libros de los Proverbios y los libros de Job. Ellos utilizan el resto de Biblia para estoy grabando y estoy transmitiendo al mismo tiempo. Entonces tenemos de Egipto, que debe cantar de los cantares, el libro de Ruth, por ejemplo, cuando conmemora la entrega de los mandamientos de Dios a Moisés, las lamentaciones cuando hacen ayuno, y así seguimos en Eclesiastés, cuando se dio la fiesta de los tabernáculos, y finalmente termina con los libros históricos, que es Daniel, Esdras y que actualicen la página. Está cogiéndolo desde el durante lo que te dije. Es un libro histórico del pueblo de los judíos, es una de las tribus, pero de ahí nace toda una religión y de ahí nace el cristianismo, queridos amigos, porque recordemos que el cristianismo primitivo era judío, ¿sí? Era una secta del judaísmo, nacional del cristianismo primitivo. Después del año 100, entre el año 100 y el 130, 150 lo datan. Alguien de los judíos, que le atribuye parte de eso a los famosos grupos gnósticos, le escribe la historia, porque ellos tenían que seguir siendo el pueblo escogido de Dios. ¿Sí? Siendo el pueblo escogido de Dios. Entonces ellos lo que hacen es que escriben la historia y borran, y queda a partir de la. Y empiezan a meter un estereotipo del cual comienza toda la historia. Entonces nos encontramos que el Antiguo Testamento está fechado 4000 años antes de Jesucristo, que es donde comienza todo, porque además está más fechado. Entonces lo que tenemos en la Biblia encontramos 4000 años de historia en el Antiguo Testamento y 2000 en el Nuevo Testamento, más o menos, donde hay casi 1000 años de historia, y ustedes saben que tenemos una pequeña diferencia porque Adán es un lugar de 38.000 años. Después encontramos el hinduismo. Vamos a ver un poco del hinduismo. El hinduismo nace y es muy importante porque el hinduismo es una coalición, es un grupo de religiones del Valle del Indo, y encontramos un montón de textos que son supremamente interesantes. Encontramos los 4 Vedas, los 108 Upanishads, encontramos los textos hinduistas, los recordados tradición, ahí también tenemos tradición, y están en los 18 Puranas, ustedes habrán oído del Mahabharata, lo que es el Bhagavad Gita,
acá Quita de los Ramayana. Después encontramos, vamos para otro lado, 7 siglos antes de Cristo, y encontramos en China el confucianismo, con los 4 libros clásicos de Confucio, la gran enseñanza, la doctrina del justo medio, los analectas, y encontramos a Nestor, que es un estudioso que ya romaniza las enseñanzas de Confucio, es supremamente interesante. Nos vamos para otro lado, vamos para Nepal, y encontramos el budismo 560 años antes de Cristo. También tiene sus escrituras, tiene el canon Pablo Pitaka, Jesús Pitaka, Vinaya Pitaka, tienen un canon chino del budismo, tienen un canon tibetano, y tienen otro poco de textos budistas. Después encontramos el taoísmo en China, ¿sí? En el siglo III antes de Cristo, y ellos tienen el estado de China, que ustedes saben que es un libro escrito por Lao Tse, el clásico de la perfecta oralidad, el libro de Zhuang Zi, y los libros sagrados de Telema. Y aquí saltemos ya el cristianismo. El cristianismo los encontramos que nace en Palestina hace 2018 años, por la corrección que sabemos, de los 6 años que se enseña el libro grande. ¿Qué tenemos en el cristianismo? La Biblia. La Biblia, porque como era judío, decimos con el Antiguo Testamento que hay ganar más en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene una característica muy curiosa, dice escrito, más o menos hasta el año 105 después de Cristo. Y ahí, para de contar, de ahí en adelante lo empaquetan, ¿sí? Y nacen todas las religiones cristianas. ¿Por qué esa cantidad de religiones? Ustedes mencionan el catolicismo, el cristianismo ortodoxo, que ya nos hicieron una presentación sobre el catolicismo, de paso el mismo cabrón que la iglesia católica. Tenemos la evangélica, el adventismo, los testigos de Jehová, todos están basados en Biblias, con versiones, cada uno hace su versión. Los mormones, ¿sí? Los mormones tienen también otras escrituras, el libro de Mormón, que es muy interesante porque es una parte del Tanaj que es traído a América, pero se narra atrás. Son 300 años antes de Jesucristo, hasta 421 después de Jesucristo. Es la escritura más moderna de esa época, pero es narrada 421 años en América. Es un profeta judío que es traído a América y la historia ocurre en América. Entonces, como cosas interesantes, es menos manoseada, es menos maltratada, ha sido menos alterada esa versión del libro de Mormón. Pero además tiene la perla de gran precio, que son las escrituras que aparecen en un libro de Moisés y de Abraham, ¿sí? Y después lo tiene con ellos, que es lo que enseñan a partir del restablecimiento de la iglesia en 1830. Después nos vamos a Arabia Saudita, siglo VII de Cristo, y encontramos en Islam, con su libro famoso, el Corán. Tienen los famosos movimientos New Age, como nos han llamado, y ahí paramos nosotros y encontramos un curso de milagros supremamente interesante. Encontramos otros libros de ustedes los conocen, Conversaciones con Dios, también una alianza espiritual muy bonita. Encontramos el libro grande de los clasificantes, eso no lo digo yo, esto es clasificación de nuestro profeta Hugo. Y por último, hay un libro muy interesante de enseñanzas éticas y morales que se llama Washington. Si nosotros estudiáramos una cosita, no nos alcanzaría la vida para hacer un recuento muy por encima. Ahí sí que únicamente mirando en Google, únicamente la referencia de más o menos de qué se trata. Y yo creo que debemos darle la preponderancia que necesita el libro grande. ¿Por qué estoy trayendo este recuento? Hay un montón de libros hablados que originaron cientos de religiones. No sé si ustedes tienen conocimiento, pero hay más de 4.000 denominaciones de iglesias cristianas. Solo cristianas. De lo que estamos hablando. Bueno, nos olvidó. El mundo, el ombligo del mundo es Palestina y se acabó. Se olvidó que había chinos, que también son hijos de Dios los mongoles, también son hijos de Dios los africanos, también somos hijos de Dios los que estamos en América. ¿Sí? Nos limitamos a la Biblia, única escritura, Biblia. Me gusta que las cosas no es así. Además, con un agravante, y es que en algunas religiones no permiten que se les toque, que se les saben, aparte que ya están más manoseadas sus escrituras, no permiten que se toque nada y lo que esté fuera de las escrituras, de esa escritura de Dios, no existe. Es anatema. Entonces, vamos a llegar al tema y vamos a pensar un poquito en cómo deberíamos estudiar para poder tener un criterio propio. Primero necesitamos tener un marco cronológico, cualquiera que sea el libro que ustedes vayan a estudiar,
Miren, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué periodo? Cuando hablamos de la Biblia, por ejemplo, y ellos dicen que comienzan 4.000 años, ellos datan adelante 4.000 años de Cristo, y termina en 100 años después de Cristo. Tenemos un periodo de datación. ¿Sí? Después tenemos el marco histórico. ¿Dónde ocurre lo narrado? ¿De qué nos están contando la historia? No es lo mismo estudiar el Antiguo Testamento que estudiar el Chino, que estudiar el Confucio, que estudiar el hinduismo. ¿Sí? No es lo mismo, tenemos que ver dónde, el cuento que nos están echando, dónde ocurrió. Después de eso, tenemos que ver el contenido, de qué trata. ¿Cuál es la historia? ¿Es solo una historia? ¿Es una enseñanza ética? ¿Es una enseñanza moral? ¿Dice ser una enseñanza espiritual inspirada? ¿O es solo ética y moral? Todo eso es importante tenerlo. Después, ¿quién escribió? Y aquí empezamos también a identificar, porque recordemos, para algunos las escrituras, entre comillas, son la palabra de Dios. Y cuando uno dice la palabra de Dios, y encontramos que la escribió varias personas, empezamos a hacer preguntas. Por ejemplo, en el caso de la Biblia, ¿cuántas personas escribieron la Biblia? ¿En cuántos libros hay en la Biblia? ¿Quién los escribió y en qué tiempo los escribió? Entonces, es muy importante para tener un poquito de claridad y para qué los libros. La Biblia se limitó para el Medio Oriente. Lo que enseñó Confucio no vale para América, no vale para África, no vale para el resto del mundo. Necesitamos encontrar todo. Y nos va a dar una percepción muy clara para que entremos un poquito en tema. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de la Biblia. ¿De dónde sale la Biblia? La Biblia viene de la palabra Biblia, que quiere decir papiro, rollo. Ustedes se acuerdan que en esa época utilizábamos en la antigüedad, se utilizaba eran los famosos papiros, los rollos, los documentos, pergaminos, y es una compilación de textos. Tengan presente algo. La Biblia está escrita más o menos en 1000 años. Si fue escrita en 1000 años, no pudo ser escrita por una sola persona, ¿verdad? En cada momento. Entonces, uno se preguntaría, si era la palabra de Dios, ¿por qué necesitó tanta gente para echarnos un cuento? Fuera de eso, ojo, porque si bien es cierto, el Nuevo Testamento narra más o menos 100 años, y ahora vamos a ver por qué 100 años, porque son los evangelios fueron escritos entre un periodo hasta el año 105 más o menos. Sin embargo, en la aplicación, pues seguimos enseñando lo que ahí se nos instruye por un periodo de más de 2000 años. Enseñando en un tiempo hasta que nosotros seamos capaces de poner la Biblia en el papel que debe tener para hacer la corrección a todas las enseñanzas supuestas de Jesucristo. La Biblia básicamente tiene 73 libros, ¿sí? Contados unos famosos libros apócrifos, se llaman libros de Deuterocanónicos, que no son reconocidos por las iglesias cristianas, son metidos por la Iglesia Católica, que es la que finalmente sanciona el modelo de Biblia, en el concilio de Nicea, que nos hablaban ayer. Y a partir de ahí no se puede tocar, modificarlo, la están modificando, porque cada iglesia la acomoda a su manera, le quita, le pone, pero finalmente, en esencia, esa es la misma enseñanza. Hay cosas que yo quisiera llamar la atención. La Biblia fue escrita en griego koiné, ¿sí? Desde la versión de los 70, pero los idiomas en que fue escrita la Biblia, tenemos que fue hebreo, arameo y griego helenístico. La cogieron y la llevaron al latín. Y luego la dejaron en hebreo. La pasaron al griego, la pasaron al latín. Cuando llegó a español, hemos tenido 54 versiones de la Biblia. ¿Será que la han tocado? ¿Será que nos están enseñando lo mismo que supuestamente fue inspirado? Para que nosotros tengamos una percepción clara de este tema, yo quiero referirme a lo que es una revelación y a lo que es una dispensación. Vamos a ver lo que dice mi profeta favorito, Hugo, acerca de la definición de una revelación. Dice, revelación es la acción de revelar, consiste en manifestar una verdad oculta o secreta. Lo revelado es lo dicho por parte de una divinidad o ser sobrenatural, sobre algo que no se tenía conocimiento previo y que se considera verdad por los que participan de esa revelación, constituyendo su parte central de una vivencia religiosa. Existen muchas religiones reveladas. Recordemos que las religiones se dividen en dos tipos: las religiones evolucionarias y las religiones reveladas. ¿Sí? Cuando la revelación es de verdad revelación, pues es una cosa muy interesante, pero cuando
otro es, de todas maneras, esas supuestas revelaciones están generando adeptos, creyentes, seguidores, y se han eliminado las famosas religiones evolucionarias. Miremos qué dice Google de las civilizaciones. Dice, es un periodo de tiempo bien definido, donde se actualiza y complementa la información y se da revelación de la verdad en forma progresiva, ojo con esto, y a medida que la gente de la época tiene capacidad para comprenderla. Aquí yo quisiera inculcar algo humildemente, lejos de querer ser el primer doctor. Por lo menos para sacar este comentario quiero decirles que tengo más de 40 años de estudio de doctrina a través de mi vida eclesiástica, a través de mi vida religiosa espiritual. Y si algo he aprendido, si algo me quitó grande, porque ustedes saben que hay un montón de pueblos escogidos que uno se entiende, ¿no? Los judíos que son el pueblo de Dios, los mormones también son el pueblo de Dios. ¿Sí? Y todos son el pueblo de Dios. Ustedes ven todas las religiones, son una religión especial, todos los cristianos, todas las son la rosa, no somos los especiales. Debemos aprender algo muy importante, y es que las religiones que existen son dadas para que se les enseñe a las personas de acuerdo a su capacidad mental y a su nivel espiritual. O sea, no critiquemos las religiones, ¿sí? No critiquemos las enseñanzas. Mire, cuando hablábamos de la Iglesia Católica, con todo respeto, si me soltan 3 años, algo conozco. Yo también conocí puras pederastas y homosexuales que deberían estar, ustedes saben dónde. Pero ¿por qué no hablamos de la Madre Teresa de Calcuta también? ¿Por qué no hablamos de lo que hace la parte de Cáritas de la Iglesia Católica? ¿Por qué no hablamos en lugar de los rojos que son los musulmanes y el fundamentalismo islámico? ¿Por qué no hablamos de la Media Luna Roja? Es una organización espectacular cuando trabajan, que es una Cruz Roja. O sea, siempre podremos encontrar muchas cosas buenas y edificantes. No nos burlemos del niño de prekinder porque está haciendo palotes cuando nosotros estamos en primaria y ya sabemos las vocales. Y no nos burlemos de que sabe las vocales cuando nosotros estamos más avanzados y ya sabemos escribir. Y no nos burlemos del niño que estudia una cartilla básica de lectura cuando nosotros llevamos en bachillerato. Y no nos burlemos desde el bachillerato cuando ya estamos en la universidad. Y no nos burlemos desde la universidad cuando tenemos una maestría. Y no nos burlemos desde la maestría cuando tenemos un doctorado. Mis queridos amigos, el Señor nos da lo que somos capaces de vivir. Y todas las iglesias llevan a eso. Recordemos que en los mundos de estancia vamos a ser nivelados en conocimiento. No importa, aquí nosotros tenemos una figura en español que decimos la fe del carbonero. Cuando decimos la fe del carbonero, sin ningún ánimo despectivo, lo que queremos decir es una persona inculta, ignorante, que cree de pronto con más vehemencia que nosotros. Es un creyente de verdad, como tal vez no lo somos nosotros. Yo quiero decirles algo hoy. En un mundo de estancia todos vamos a ser nivelados. Lo que nos faltó aquí nos lo van a dar allá. Entonces no se preocupen si el hermanito evangélico decía una cosa y nosotros estamos de acuerdo con el adventista, o el mormón, o el judío, o un supuesto ateo en Chile, no creo. Todos vamos a recibir información. Entonces tenemos un proceso muy interesante. Este libro, mi mujer dice que me lo va a decomisar sanidad. Pero este libro lo tengo algo rayadito porque he tenido la bendición de estudiarlo completo 7 veces lo hubiera estado. Porque aquí el tema no es hace cuánto lo leo, sino qué tanto lo he estudiado. Yo conozco gente que lleva 20 años estudiándolo, leyéndolo, perdón, y nunca lo ha terminado, por ejemplo. ¿Sí? Conozco gente que comienza por la mitad. ¿Ustedes se acuerdan cómo estudiaban los hermanitos cristianos? La explicación de Boyaber, ¿qué es? Ponen en los versículos, este es el mensaje que Dios le tiene para hoy. No hay un estudio serio, no hay un compromiso real. Hay una parte de compromiso, de plantar semillas, de enseñar de una forma sencilla. Pero esa forma sencilla también requiere un esfuerzo y un conocimiento y un método. Sí, Jesucristo nos enseñaba. ¿Ustedes se acuerdan cuando preparaban los apóstoles de Adán y todo, los evangelistas y todo? Se enseñaba por la mañana, efectivamente, por la tarde enseñar. Pero ojo, había una metodología, había una enseñanza. Mis queridos amigos, ustedes no pueden salir a enseñar las vocales si no se las saben. Pero tenemos que aprender las vocales para aprender a enseñarlas. Entonces, tiene que haber un reto. Las
cosas del Señor son por orden, no son de cualquier manera. La buena voluntad es bienvenida, pero con orden, con metodología. Las dispensaciones, ¿sí?, están vividas para el cristianismo, ¿sí?, el 7. La dispensación de la inocencia, la de la conciencia, el gobierno, promesa, ley, gracia y el reino milenial. La dispensación de la inocencia comienza para ellos en la época de Adán, pero Adán peca, y entonces, como cometen un acto de desobediencia, le cogen miedo a Dios, sacan la enseñanza de Dios y pierde el compañerismo. Entonces después viene la dispensación de la conciencia, que es una era donde, como Adán se porta mal, entonces Dios les manda a otros profetas, ¿sí?, según ellos. Entonces viene Noé, como les porta tan mal a la gente, entonces el Señor se pone furioso y los ahoga. De esa gente, ¿sí?, y empieza el cuento del diluvio universal. Pero, ojo, tiene que dar la descendencia hebrea, ¿sí?, tiene que quedar la descendencia escogida. Y dice, ¿para dónde vamos? Y entonces quedan 90 hijos. Los hijos eran cerca de la fe. Esos hijos cerca de la fe, miren cómo nos venden, porque acuérdense que parte del chiste es que borrar la historia, ¿no? ¿Cómo nos explican que la humanidad tiene 1 millón de años si comienzan con Adán? Hay gente a actuar la historia. Entonces, parte de ese cuento era decirnos, mire, no queremos sino Noé, su mujer y 3 hijos. Eso es lo que se trata, que eran cerca de la fe. Pero miren qué interesante, eran 3 hombres, ¿no? Bien. Y ahí viene la descendencia. Una cosa bien curiosa, 3 hombres tienen una profunda descendencia, muy profunda, pero además de eso, vienen ser 2 semitas, que son los pueblos árabes, ¿sí?, los judíos, específicamente. Los detectives de Cam, que son los cananeos de África Negra, ellos ya cogen y lo sacan como segunda, ya, ¿sí?, ponen a la África Negra, y los de Jafet son los gentiles. Entonces, todo el que no sea judío, ponerlo de gentil. Pum, ya, organizado el problema. Y aquí en adelante ellos nos inventan la historia y nos direccionan todas las creencias nuestras. Después viene la dispensación del gobierno humano, que es el pacto de Dios con los reyes. Dios le promete a Noé que no vuelva a hacer eso. Nunca más no vuelvo a hogar. Aquí en adelante, y además, mi descendencia va a ser tan especial que voy a escoger un personaje muy importante y viene la dispensación de la promesa, que es Abraham. ¿Sí? Y Abraham le promete, porque ustedes ya conocen, que iba a ser una nación más grande que las arenas del mar y las estrellas del cielo, pero eso sí, una condición. ¿Usted cree circuncisión? Si no hay circuncisión, y no se creía mucho, mire, hubo una cosa muy interesante. Cuando Pedro empieza a predicar, ¿sí?, a la gente, se encuentra con que los gentiles no querían el tipo de la circuncisión y se genera un problema. Ya cuando llega después de la época de Pablo, y los otros apóstoles son conscientes de que, hombre, mis creencias no tienen nada que ver con el tipo de la circuncisión. Sin embargo, para ellos era parte del símbolo sagrado y era una marca. Después viene la dispensación de la ley, viene Moisés, y la dispensación de la ley dice en efecto no solo la ley, sino una cantidad de rituales. Tienen los mandamientos, los juicios, las ordenanzas, todo el sistema de sacrificios y de sacerdocios, ¿sí?, que era un sistema legal. Y por último viene la dispensación de la gracia, donde ya dice, no, ya, la gente no se salva con tantos misterios, sino solo por fe, y ya vale para los judíos y los gentiles, porque antes la ley mosaica era solo para los judíos, para el pueblo hebreo. Entonces es muy interesante. Y la última dispensación dice los hermanos cristianos, que será la dispensación del reino para Jesucristo. Para los mormones es mucho más sencillo. Yo les diría, la cosa era así: vino Adán y su descendencia se portaron mal. Entonces el Señor tuvo que mandar un profeta y mandó a Noé. Él no volvió y predicó, el Señor trae todo el cuento y dijo, vamos, se portaron mal, entonces mandó a Noé. Y los dioses se portaron mal, entonces mandó a Abraham. Y los dioses se portaron mal, y vino Moisés con las tablas de la ley. Y se portaron mal, y entonces nuestro Padre Celestial nos dio a su Hijo, Jesucristo. Ustedes ya conocen la historia. Lo matamos, y entonces José ni restauró la iglesia, y la séptima dispensación se da de nuevo la venida de Jesucristo. Urantia ya nos habla de unas dispensaciones diferentes o de una revelación. Yo con el tema porque es la misma cosa. Dispensación o etapas de revelación son iguales. Entonces tenemos el príncipe de Caligatia, ya estamos hablando, la primera vez que nos echaron el cuento completo entre comillas para la mente de esa época fue hace 500.000 años. Cuando vino Caligatia con su muerte de sus 100 famosos ayudantes. Después fue a hace 37.925 años, que no alcanza a calcular la hora de los minutos. Pero fue cuando vino hace más de 4.000 años. Después viene Melquisedec, hace 3.991 años, y ustedes saben quién era Melquisedec.
Después viene Jesucristo, hace 2018 años. Y por último, esta es la quinta revelación enfocada, como la llaman, la revelación humana. Las revelaciones o las dispensaciones tienen una característica que no podemos perder de vista, y es que cada una es más completa que la anterior, corrige y da información nueva. ¿Por qué da información nueva? Porque en la medida que nosotros vamos evolucionando, avanzando, la ciencia va avanzando, nosotros tenemos capacidad de discernir mayor información. Ustedes se imaginan cuando les hablaban de la evolución a la gente de hace unos años, ¿sí? O le hablaban de avances científicos, o les contaban del ultimatón, que pensarían los señores de hace unos años, simplemente no tenían capacidad para comprender. Entonces, no se nos puede contar lo que no estamos preparados para recibir. Entonces, mis queridos amigos, ustedes quieren comprender la vida, ustedes quieren comprender lo que nuestro Padre Celestial quiere para nosotros, ustedes quieren conocer el plan de Él, preparemos, estudiemos y verán que de acuerdo al esfuerzo y a la diligencia vamos a ser bendecidos con el entendimiento. Después viene un tema muy importante, que son los mandamientos. Y en esos mandamientos, voy a hacer un recuento muy breve. Los primeros mandamientos, vamos a ver lo que dice el profeta alguno. Dice, mandamiento, definición, orden que da un superior a sus subordinados para que sea obedecido. Es un mandato. Punto. Segunda definición, desde el punto de vista espiritual, ley o precepto religioso de los judíos y los cristianos que fue dada por Yahvé a Moisés durante el éxodo del pueblo hebreo según la narración bíblica y origen una conducta moral básica. Entonces aquí podríamos aprender que los mandamientos fueron dados como una guía moral en determinadas épocas de la historia. Y encontramos el primer mandamiento, del cual tenemos conocimiento, por la primera vez que nos hicieron un cuento de mandamientos, no fue sino hace 500.000 años. Lo encontramos en el documento 66, 7, en la página 651, cuando Ham presenta el camino del Padre. Y eran 7 mandamientos. ¿Sí? Después, en Cícere, hace 3.991 años, y lo encontramos en el documento 93.4, vuelve y da unos mandamientos que eran distintos a los anteriores, pero también eran 7, porque ya habla de los altísimos y ya da más información que los primeros. Pues tiene Moisés y nos enseña, porque encontramos en Éxodo 20, los famosos 10 mandamientos de los judíos, pero además ellos tienen como 400 y pico más. Y por último, Jesucristo viene y nos da conocimientos del mandamiento. Creo que fueron 3. 3, voy a contar. El primero, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, ¿sí? Y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el primer más importante. Pero Él nos dio los mandamientos. Digo, amados los unos a los otros como yo os he amado. Y aquí nos complica la cosa. Porque resulta que cuando damos como yo os he amado, hay una connotación dual. Él nos está hablando como hermano. Hablemos como llamamos hermanos. No es ningún secreto para nadie que entre los hermanos a veces nos tiramos rayos. Existen fricciones, existen problemas, existen peleas. Pero aún así, digamos que nos vamos a amar como unos hermanos amorosos, para ponerla por el lado amable. Pero Jesucristo dijo, como yo os he amado. Y entonces cuando recordamos quién era Jesucristo, era Miguel de Valor, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Papá, encontramos un mensaje que se invitado a ustedes a que lo repasen. Es un discurso que está en el documento 145 del amor paterno y el amor fraterno, donde nos explica la clase de amor de un padre. Uno como papá. Levanten la mano los que tienen hijos acá. Lo que pasa es más fácil. Los papás, sí, sabemos que cuando uno tiene un hijo que sea calavera, lo ama igual. Es más, yo diría que lo quiere más porque quiere protegerlo. Que el amor de un padre es incondicional. No está sujeto a que yo me porte bien. ¿Ustedes se imaginan que Dios no nos quisiera porque nos portamos mal? ¿Se acuerdan cómo actuamos nosotros? Que siguiera con el cuento de la alimentación. A un pecadito, una crucecita, déjeme que se muera. Déjeme. Aquí era cuatro. Déjeme. No. Es un concepto crítico, sí. Que está completamente mandado a recoger. La verdad es que nuestro Padre, Dios, ama a prueba de todo. Nosotros necesitamos, ni siquiera cuando pensamos en arrepentimiento, ya nos ha perdonado hace rato. La actitud es la actitud que tiene un padre cuando a veces vemos un niño chiquito, maleducado, pataletoso, ¿sí? Que zapatea, que a veces hay que poder darle un fosforrón, una palmada en la cola,
para corregirlo, pero nos da risa de las tonterías que hace. ¿Sí? Pero hay que corregirlo. Pero es un padre lleno de amor. Si nosotros somos amorosos cuando somos responsables, ¿cuánto más nuestro Padre y nuestro Dios? Entonces, esa connotación de amados a los unos a los otros, como ya se ha llamado, implica, para comenzar, mis queridos amigos, no a la crítica. No nos censuremos. No somos jueces los unos de los otros. Nosotros no hemos sido llamados a juzgar. Oh, ni siquiera Miguel fue llamado a juzgarnos. La única persona que decreta extinción se llama los ancianos de los días, y mire quiénes son los jefes del superuniverso, los regentes. Hay toda una estructura administrativa, hay toda una estructura judicial, si lo podemos llamar así, para que en un caso de uno de nosotros llegue al superuniverso, yo creo que aquí no hay ninguno que califiquemos para llegar allá. Es más, personalmente creo que es muy difícil llegar a la extinción. Tiene que ser un estado de iniquidad, no me cabe en la cabeza. Entonces, pensemos en el amor, en ese amor lleno de caridad, en ese amor lleno de misericordia. Ahora les hago también otra salvedad. Jesucristo, incluye el libro Dante, que es parecido a su mamá. Y el Hijo, una de las características del Hijo es la misericordia. ¿Sí? Entonces, si Jesucristo es parecido a su mamá, tiene un atributo de misericordia por encima de lo normal. Entonces, Él nos dice que amemos a nuestros hermanos como Él. Piensen en todo lo que os significa. Y por último, nos da un mandamiento que para mí es el más desafiante de todos, que es ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ustedes se imaginan, cuando yo les digo a ustedes, ustedes se imaginan a Dios como lo que es, o al Padre Celestial, primera vez dice, cuando Jesucristo nos manda que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, está reconociendo nuestra genética divina, está reconociendo que nosotros tenemos la capacidad de llegar a ser dioses, de llegar a ser perfectos. Ustedes saben la grandeza de eso, ustedes saben todo lo que significa. ¿Para qué nos dicen que no mientan? ¿Para qué nos dicen que no matemos, que no robemos, que no adulteremos, que nos portemos bien? Señores, ¿cómo es Dios Padre? ¿Cómo actúa la persona? Entonces sobra que yo les diga que no digan mentiras. Sobra que les diga, yo no les digo a ustedes que no paguen los impuestos, o que sí paguen los impuestos. Ustedes saben lo que es correcto, lo que es el Cristo. ¿Cómo actuaría nuestro Padre Celestial? Y así debemos ser. Brevemente, quisiera referirme a los evangelios. ¿Por qué es tan importante referirnos a los evangelios? Porque el Nuevo Testamento, a veces nosotros nos preguntamos ni siquiera por cuántas personas es Cristo, pues sí, básicamente por 8 personas. ¿Sí? ¿Se acuerdan quiénes fueron? O les hago una pregunta distinta. ¿Ustedes se acuerdan cuántos de los evangelistas fueron apóstoles del Señor? Señores, los dos. Mateo y Juan, que fueron apóstoles. Marcos no lo fue y Pablo fue un historiador, un médico muy importante. Entonces, hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Se había enseñado que no debíamos, o sea, Jesucristo dentro de las condiciones de otorgamiento no había dado cosas escritas, ¿sí? Para que no hubiera adoración de esas cosas. Sin embargo, se escriben unos documentos llamados evangelios, pero se escriben en unas condiciones muy importantes. Entre el año, fíjense que National Geographic es una organización muy seria. Yo siempre consulto organizaciones científicas. Ellos datan los evangelios desde los años 50 y el año 95 después de Jesucristo. Vamos a creer a National Geographic. Jesucristo murió de 33, 34, 36 años, 39, si nosotros a veces no nos acordamos lo que hicimos ayer, no nos acordamos lo que hicimos la semana pasada, ustedes saben que escribir la historia, 20 y pico, 30 y pico, 50 y pico años después de, ¿cuántos detallitos se nos van a pasar? Entonces, fíjense, la Biblia Reina Valera, edición del 1995, los ubica así: Mateo en el año 70 después de Jesucristo, y fue escrito para los judíos de Palestina. ¿Sí? El objetivo principal de Mateo era mostrar que Jesús era el Mesías. Después Marcos, entre el año 65 y 70, fue el primer evangelio. Ustedes se acuerdan quién era Marcos, ¿no? Ese muchacho que hace la última cena, toda una historia espectacular que no la tenemos en el libro de Dante. Él es el primer evangelio que se escribe y nosotros, como decimos, se copian. ¿Sí? Usan ese evangelio y incluso el evangelio, ustedes se acuerdan que se destruyó gran parte. Y después lo tuvieron, empezaron a ellos a inventando, lo alteraron. Después viene Lucas, que escribe entre el año 60 al año 95. Lucas
deja un relato bien escrito sobre el misterio, pero lo de Lucas fue una investigación periodística, llamémoslo así. Es como un hombre que era un hombre médico muy culto, va a México a hablar con testigos presenciales, y si era un que ame de lo que le contaba Pablo, porque es un de Pablo. Entonces, es muy interesante la historia que Pablo tuvo en él. Y de Juan no da fecha cierta, pero Juan sí comienza con la declaración de persistencia de Cristo. Ustedes se acuerdan, Juan 1, al principio, ¿sí? Era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Ahí comienza una visión distinta. Pero básicamente Juan escribe sobre el ministerio de Cristo en Judea, distinto, y en especial sobre la última semana. El libro de Urantia ya no se publica, y nos da una información espectacular. Nos dice, primero, el Evangelio de Mateo lo escrito con Mateo, fue escrito por Isador, que fue un discípulo suyo, para honrar a su maestro. En esa época eso había. ¿Sí? Los escritos de Mateo eran en arameo, e Isador los escribió en griego. Allá viendo que ya empezamos con problemas. ¿Sí? Y fue hacia el año 71 después de Cristo. El Evangelio de Marcos, ¿sí? El muchacho amoroso, fue escrito según Simón Pedro, o sea, Pedro de su trabajo, y lo terminó hacia el año 68 después de Cristo, basándose en su memoria y la de Pedro. Ojo, estamos hablando de más de 30 años después cuando escribe el primer Evangelio, más de 30 años después cuando escribió los Hechos. Ha sido cambiado considerablemente, lo dice Urantia. Se han eliminado muchos pasajes y añadido muchas cosas para reemplazar lo que se había perdido. Todos los evangelios siguientes se basaron en los escritos de Marcos. Lucas, que dijo el libro de Pablo en el año 47 y se apoyó en las palabras de Pablo, el ojo de Pablo tampoco fue testigo presencial, ¿sí? Lo escribió hacia el año 82 y murió Pablo en el año 90. El evangelio lo basó también en algunas notas del apóstol Andrés. Y Juan fue el inspirador del Evangelio, que fue inscrito por un colaborador suyo, un judío de Cesarea llamado Natán, tampoco fue escrito por Juan. Ese discípulo tenía una copia de los Evangelios y los terminó de escribir hacia el año 101, después de Jesucristo. Imagínense ustedes. Cuando hay un estudio en las escrituras hay algo que llaman concordancia, no sé quién está familiarizado con el tema de la concordancia. Cuando uno coge los pasajes del Nuevo Testamento, que específicamente son 78 historias, encontramos que los 4 evangelistas solo coinciden en eso. O sea, ni siquiera se pusieron de acuerdo para contar la historia más organizadita. Coinciden en el bautismo de Jesús, coinciden en la limitación de los 5.000, coinciden en la entrada triunfal de Jerusalén y en la última Pascua de la Santa Cena, en la presión de Judas, en Jesús ante Caifás, en Jesús ante Pilatos, en Jesús ante Herodes, en la forma como lo azotan y por último en la crucifixión. Ahora vamos a entrar al libro de Dante. Y aquí sí, para que nosotros podamos comparar por qué quiero traer ese paralelo de las famosas escrituras y libros sagrados frente al libro de Dante. Nosotros tenemos que darle al libro la relevancia que tiene. Nosotros no podemos seguir creyendo que el libro de Dante es simplemente un libro para personas curiosas, para gente rara, para gente que busca cosas esotéricas, ¿sí? Y que no tiene la validez o la, ¿qué les digo yo? La palabra, el compromiso, el peso moral, para ser la mejor escritura que existe y la más pura sobre la tierra. Primero, el universo central y los universos. Aquí, cuando el libro me llegó a mis manos, yo lo primero que hice fue cogerlo y empezar a buscar quién lo había escrito. Con el perdón de Carlito Brunski, cuando leí la parte de Gabriel de Salmington, esa vaina me sonó como a Rosa Cruz argentino. Pero sin embargo, seguí leyéndolo, buscándole los autores y todo, y no lo encontraba. Y en la medida que fui avanzando en el índice, me quedé realmente asombrado por la información que traía y me hice una promesa: no iba a emitir un criterio hasta que me tocara la cola al libro. Lo iba a estudiar todo, sin importar lo que encontrara. Y solo cuando lo terminara, iba a emitir una opinión. La opinión que emití que era la iglesia, imagínense ustedes.
Sin embargo, ¿qué encuentra uno en este universo central de los universos? Encontramos a aprender de verdad quién es el padre, primeramente siempre, quién es la madre o el hijo. Ahí siempre empezamos con el primer revolución doctrinal fuerte, ¿sí? ¿Quién es el Espíritu Santo? O la tercera fuente centro. Y encontramos quién es la Trinidad. ¿Ustedes se acuerdan cómo nos hablaban de la Trinidad, no? Un triángulo con un ojo. Y él es un dogma, que es el concepto que está en todas partes. Que al Padre con los conceptos panteístas, para la Trinidad, para Dios, nadie sabía qué era, está en todas partes, y era indeciso. Y aquí el Padre nos cuenta de verdad quién es. Nos cuenta quién es Hijo. Y oh sorpresa, cuando nos dice que no es Hijo, sino hija, que no es Jesucristo, la peor pesadilla, ¿sí? Y nos cuenta, además, que es lo más lógico del mundo. No puede haber, filosóficamente hablando, un padre y hijo. Y es lo primero que hacen es un hijo sin una hija para tener su compañero externo, y los dos tienen al Espíritu Santo, que es el Dios de acción, y queda la junta directiva, la Trinidad. Después nos enseña algo muy importante, que es el organigrama. Mire, señores, si ustedes llegan a una compañía y no les muestran un organigrama, ustedes nunca van a saber ni qué posición ocupan, ni para dónde van, ni cuáles son sus funciones. Cuando nosotros conocemos un plan, una estructura administrativa, nos es fácil entender que hay una estructura de legales, de dioses, de ayudantes, de administradores, tienen sucursales, que nosotros le llamamos planetas, universos, superuniversos. Vemos también todo lo relacionado a nuestra identidad eterna. Vamos a tratar de enfocar un poquito al tema, porque me están hablando de tiempo, aunque llevo exactamente 45 minutos, me voy a pasar en los videos. Me dicen que ustedes tienen el material que yo presenté en su CD, no es el material que yo presenté. También estaba empeñada en que yo les diera una guía sobre la charla. Yo les dije, yo no les puedo dar una guía sobre la charla, yo les puedo dar los apuntes de mi charla, ¿sí? Porque esta fue una investigación que hice para una presentación en la Asociación Violante de Bogotá, que se demoraba 2 horas 15 minutos, y el primer compromiso que comprendí a 45 minutos, ya se imaginarán ustedes lo que significa. Le quité la mayoría. Yo quiero cerrar el tema durante, aclarándoles algo. En el libro, después usted sabe que habla del universo local, que era Jesucristo, nos habla de la historia de Dante, 1.000 años de historia, y nos habla de la vida, las enseñanzas de Jesús. Pero en este segundo libro, también encontramos algo que es muy valioso, y es nuestra relación con Miguel de Elevador y con el espíritu materno del universo local, nuestro papá y nuestra mamá. Cuando ustedes entiendan el concepto de la familia que nos enseñan en la Trinidad, cuando ustedes entiendan el concepto de lo que es tener un papá y una mamá, que no somos huérfanos, y que es Miguel, y que es nuestra mamá, el espíritu materno del universo local, su relación con Dios va a cambiar para siempre. Yo quiero invitarlos a ver este es el organigrama celestial, yo quiero invitarlos a ver un himno, que lo escuchemos, donde está el resumen del mensaje de lo que es nuestra relación con nuestros padres.
nos dijo que utilizáramos palabras y cosas sencillas. Yo traje mis muñecos, ustedes dirán, ¿qué hacen estos muñecos aquí encima de ¿Ya salió? No. Entonces quitamos, vamos a mostrar. Yo quiero hablar de la identidad eterna. ¿Quiénes somos nosotros? Yo quiero que nosotros, si nos regalan luz, por favor, yo quiero que entendamos cómo está constituida nuestra identidad. Lo primero que hacemos es recibir algo, luz. Pero no es porque no van a ver ni muñecos. Lo primero que recibimos nosotros del Padre Celestial, primera fuente y centro de la personalidad. Nosotros no somos personas en una forma casual. El Padre Celestial, primera fuente y centro, consideró importante darnos una identidad que es eterna. Entonces, lo primero que recibimos. El segundo don que recibimos nosotros es el Espíritu, que nos da la segunda fuente y centro. Miren lo que va pasando, ¿sí? La segunda fuente y centro nos da el Espíritu, que nos lo da el Hijo. Está muy lejos que no. Ahora toca mirarlo y decirle que no se puede. Después recibimos el tercer elemento, que nos lo da el Espíritu Santo, tercera fuente y centro. También le dio la orden que no, porque está muy atrás. ¿Sí? La mente es nuestra capacidad de sentimiento, de pensar, no es el cerebro. Y después recibimos el cuarto elemento. Nuestro Padre Celestial, primera fuente y centro, vuelve y nos da un pedacito de Él que mora en nosotros y que tiene tres propósitos. El primero, tener acceso a Él directamente. No necesitamos intermediarios, no necesitamos religiones, no necesitamos sacerdocios. La segunda es espiritualizar nuestras mentes y la tercera, llevarnos de regreso al paraíso. Después sucede algo muy especial. El ajustador de pensamiento y la mente crean un ente morontial que es el que trasciende, que se llama el alma. ¿Sí? Y tenemos el quinto elemento. Estos constituyen nuestra identidad eterna. Después nosotros recibimos el forro. El forro es o la pijama, es un mecanismo electroquímico que hoy tenemos y que hoy es material. Cuando nosotros morimos, mis queridos amigos, lo único que pasa es que nos cambian la pijama y nos dan una nueva. Después es morontial y después será espiritual. Pero esta identidad que es eterna es única y por siempre. Nosotros también somos únicos. Por último, para terminar, quiero hablarles del proceso de aprendizaje. Es mi familia, ¿sí? Y es, básicamente, nosotros estamos recibiendo información. En este seminario, ustedes han recibido información, ¿verdad? Pueden entrar por aquí y salir por acá. O pueden empezar a discernirla y convertirla en conocimiento. Solo cuando ustedes digieran eso, mediten acerca de ella, la van a convertir en conocimiento y va a dar archivo, porque lo consideran algo valioso. Pero solo cuando ustedes empiecen a aplicar eso, la convierten en sabiduría. El conocimiento que no utilizamos no sirve para nada. Tengámoslo presente. Nosotros somos sabios en la medida que usemos las cosas que el Señor nos da. Y por último, tenemos que convertir todo ese conocimiento en servicio. Bueno, había un video, tuvimos un problema técnico, no lo vamos a poder presentar por tiempo, que era una canción que era para lanzar un eslogan y es hacer que ocurra. Yo tenía una canción para ustedes de Mariah Carey, pero se nos dañó a última hora por tiempo, 5 minutos. Pero quiero que sacamos un eslogan de aquí. Esta charla tiene que ver algo concreto. Vamos a hacer que ocurra, vamos a cambiar este cuento. Vamos a darle a esta maravillosa revelación dinámica el sitio que le corresponde. Recuerden algo, esta revelación no es para esta época. Recién están preparando nuestras mentes y estamos formando líderes para una época venidera. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Somos nosotros los llamados a hacerla conocer, pero con la importancia que tiene. Y mis queridos amigos, yo con todo respeto con las personas que lo comienzan por cualquier parte, los reveladores no pusieron el libro 1 en el libro 1, el libro 2 en el 2 y el 3 en el libro 4 en el 4, para que lo comienzan por el 2 o por el 4 o por el 3. Esto tiene un orden. Estudiémoslo, porque el conocimiento que perdemos para llegar a entender el 4 va a ser muy grande.
No quiere decir que no se pueda, pero van a perder mucho. Yo quiero recordar una cita, quiero que la anoten, por favor. Está en el documento 196.1.3, que dice textualmente: de todo el conocimiento humano, el que tiene mayor valor es el conocer la vida religiosa de Jesús y cómo la vivió. Ojo, en ningún otro libro sobre la tierra está la información que está aquí. Mis queridos amigos, este libro no fue escrito por hombres, este libro no fue una complicación, este libro no viene de ningún rollo, este libro fue entregado por seres celestiales con una información que nos actualiza y nos corrige y nos prepara para lo que viene. No vamos a poder seguir los mandamientos de Jesucristo, no vamos a poder seguir la voluntad del Padre si no conocemos a nuestro papá. Aquí está la información. Yo quiero cerrar con una reflexión. Ayer Rick nos hablaba del juego de los apóstoles. Resulta que yo quiero que juguemos todos, por último, a ser Mateo. ¿Ustedes se acuerdan del papel que jugó Mateo? Y si no se acuerdan, repasen. Cuando vean las características de cada apóstol, Mateo soportó de una forma muy importante la organización económica de ese quórum de los 12 apóstoles. Nosotros necesitamos soportar el crecimiento de la organización grande. Mis queridos amigos, esto sin dinero no funciona. Tenemos que trabajar, tenemos que apoyar la organización, tenemos que tener una meta para donar libros, tenemos que tener una meta para ayudar a los viajes de las personas que vienen de países diferentes, tenemos que hacer que esta verdad se expanda, tener una página de internet vale plata, tener material vale plata, traducir el libro a otros idiomas que debemos llevar este mensaje a todo el mundo vale dinero. Ayudemos, todos podemos hacerlo, que sea un compromiso. Yo no sé de cuándo, de acuerdo a su posibilidad, pero juguemos a hacer más fe. Gracias.